Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver fracciones y decimales para el desafío 38 y 39 de quinto grado. No vamos a hacer operaciones complejas, simplemente vamos a iniciar sacando el doble, el triple, la mitad de una fracción y vamos a trabajar con decimales, también con el doble, el triple o sumas y restas pequeñas. Vamos a comenzar. Primero vamos a trabajar con el doble y el triple en fracciones. Para esto, primero debemos de saber pues qué es el doble, ¿no? Recuerden que el doble de una cantidad es cuando esa cantidad se repite dos veces. Y yo lo puedo hacer de esta manera. Sumar 2 más 2, que daría 4. Entonces el doble de 2 es 4. O también lo puedo multiplicar por 2, ¿sí? Porque si lo multiplico por 2 quiere decir que se repite dos veces y sería también el doble. Me da 4. Si yo quiero sacar el doble de 15, pues repito el número 15. 15 más 15 es igual a 30. O también se puede hacer 15 por 2, que es lo mismo, se repite dos veces el 15, son 30. Bueno, pues esto es en números naturales, pero en las fracciones, pues resulta lo mismo. O sea, vamos a utilizar la suma para no confundirnos mucho. Por ejemplo, una fracción, si yo saco el doble de un cuarto, pues como les dije ahorita, es volver a sumar la misma fracción. El doble de un cuarto, pues es un cuarto más un cuarto, son dos cuartos. Uno de los errores más comunes es que los niños hacen esto, un cuarto, y si le sacan el doble, creen que es sacarle el doble a este número y sacarle el doble a este número. Entonces ponen 2 y acá ponen 8. Sin embargo, esto es incorrecto. Eso no es el doble de un cuarto. Y podemos hacer esto con cualquier fracción. Por ejemplo, si nosotros ponemos 2 quintos y sacamos el doble, pues repetimos 2 quintos. 2 quintos más 2 quintos es igual a 4 quintos. Recuerden, esto ya lo vimos. Cuando sumamos con el mismo denominador, nada más se suma el numerador. 2 quintos más 2 quintos. Como estamos hablando de lo mismo aquí abajo, pues se pasa igual. Entonces son 4 quintos. Y esto lo vamos a hacer en cualquier fracción. Ahora nos pasamos al triple. El triple de un número natural es repetir el número 3 veces. O sea, si sacamos el doble de 2, es 2 más 2 más 2, 3 veces. Entonces el triple de 2 es 6. Y lo podemos hacer como multiplicación, pero ahora es por 3, porque es el triple. Entonces es igual a 6. Si sacamos el triple de 10, 10 más 10 más 10 es igual a 30, que también sería 10 por 3. Pero en este caso vamos a utilizar la suma, para que en las fracciones se nos haga más sencillo. Entonces vamos a comenzar con una fracción. Si yo digo el triple de 2 octavos, pues recuerden que es sumar 2 octavos 3 veces. 2 octavos más 2 octavos más 2 octavos. Y esto nos va a dar un total de 6 octavos. Eso es el triple de una fracción. Ponemos otra, por ejemplo, un medio. Pues lo sumamos 3 veces. Un medio más un medio más un medio. Esto es igual a 3 medios. Y así es como se saca el triple en las fracciones. No se saca haciendo esto. Un quinto, por ejemplo. Y muchos le sacan el triple a 1, que es 3, y el triple a 5, que es 15, y ponen como respuesta a esto. Pero esto es incorrecto. Ahora nos vamos a ir a la mitad. Aquí hay unas fracciones que son sencillas de sacarle la mitad y hay otras que tienen un poquito más de complejidad. Ahorita vamos a ver esos detalles. La mitad, pues empezamos igual con números naturales, ¿no? Cuando tenemos la mitad de un número, por ejemplo la mitad de 10, es dividir entre 2. Y esto nos va a dar un total de 5. Si yo tengo el número 6 y le quiero sacar la mitad, entonces lo divido entre 2 y me va a dar 3. Y aquí son números enteros. Aquí nos dan números enteros porque los números a los que les estamos sacando la mitad son números pares. Sin embargo, si yo tuviera, por ejemplo, el 7 y lo divido entre 2, pues me va a salir con número decimal. Me va a salir 3.5. Aquí para sacar este número decimal, recuerden que los números nosotros los podemos descomponer. ¿Qué es descomponer? Por ejemplo, en vez de decir 7 entre 2, pues pongo 6 y luego pongo el 1. Y le puedo sacar la mitad a 6, que es 3, y la mitad a 1, que es 0.5. Ahora sí, 3 más 0.5 es igual a 3.5. Bueno, en las fracciones, esto se nos complica porque en una fracción no podemos poner número decimal. Ahorita vamos a ver eso, pero vamos a comenzar con las fracciones que sí podemos sacar mitad. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, 4 décimos. Aquí, por ejemplo, esto nos indica que tengo 4 partes de 10.
¿sí? Que había 10 partes, pero yo agarré 4. Ahora, la mitad de esto, ¿cuánto sería? O sea, si yo divido entre 2 todo esto, pues no es necesario hacer una operación con estos números, ¿sí? Pero más que nada es de razonamiento. Es decir, yo tenía, vamos a suponer que había 10 manzanas y yo agarré 4. Ahora, ¿cuánto sería la mitad? Pues la mitad serían 2 manzanas, pero seguirían siendo 2 manzanas de 10, porque la cantidad que había al inicio es la misma. Entonces, eso es la mitad. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, 6 manzanas de 12, la mitad, ¿cuánto sería? O sea, dividir entre 2, pues yo, para tener la mitad, tendría que tener 3 manzanas, pero siguen siendo de 12. O sea, el número de manzanas que había al inicio, ese no va a cambiar, ese va a ser el mismo en este momento. Cuando tenemos entonces un número par arriba, nada más le sacamos mitad a ese número, o sea, al numerador. Si yo tuviera, vamos a poner otro ejemplo, 8 veinteavos, pues nada más le saco mitad al numerador, al 8, y me daría 4 veinteavos. Eso es sacar mitad en una fracción. Sin embargo, cuando en el numerador aparece un número impar, o sea que no tiene mitad en enteros, ahí es donde tengo que hacer un ajuste. Por ejemplo, si yo tuviera 3 quintos, pues era lo que les decía, yo tengo 3 manzanas de 5, ¿cuál sería la mitad? Pues la mitad sería una manzana y media, ¿no? 1.5 manzanas de 5. Sin embargo, en las fracciones, pues no podemos poner esto. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, pues aquí vamos a utilizar las fracciones equivalentes. Vamos a tener que multiplicar por 2. Ya vimos este tema también de las fracciones equivalentes. Para sacar una fracción equivalente, tenemos que multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número, en este caso por 2. O debemos de dividir entre el mismo número. Sin embargo, para sacar la mitad, vamos a multiplicar por 2. Y ahorita les explico más a detalle. Entonces, 3 por 2 es igual a 6 y 5 por 2 es igual a 10. Esta fracción de 3 quintos es igual a la de 6 décimos. Esto viene siendo como cuando, vamos a suponer que tienes una moneda de 10 pesos, y quieres compartir ese dinero con otra persona, le quieres dar la mitad, pero nada más tienes una moneda. ¿Qué es lo que haces? Pues puedes ir y cambiar esa moneda por 2 monedas de 5 o por 10 monedas de a peso, y ahora sí, puedes repartir la mitad a cada uno. La moneda de 10 vale lo mismo que las monedas que tienes, lo único que hiciste fue cambiarla, feriarla. Aquí es lo mismo, estas fracciones valen lo mismo, lo único que hicimos fue cambiarlas. Al multiplicar por 2 y por 2, hagan de cuenta que estoy multiplicando por 2 medios, o sea, por un entero, por eso es lo mismo. O sea, multipliqué 3 quintos por un entero y por eso me dio lo mismo pero con otros números. Y ahora sí, ahora si yo tengo 6 de 10, ahora sí yo puedo decir, pues entonces la mitad son 3 de 10. Y esto sería lo correcto. Vamos a otro ejemplo. Si yo tuviera 5 sextos y le quiero sacar mitad, hago lo mismo. Voy a multiplicar el 5 por 2 y el 6 por 2 para obtener una fracción equivalente. Ahora la fracción ya no va a ser 5 sextos. Ahora la fracción va a ser 10 doceavos. ¿Y cuánto es la mitad de 10 doceavos? Pues recuerden que le sacamos mitad nada más al numerador. Y va a ser 5 doceavos. Esto es lo correcto. La mitad de 5 sextos, 5 doceavos. Ahora nos vamos a pasar a otras operaciones sencillas, que también son de fracciones, pero que vamos a utilizar algo muy sencillo, que es la fracción equivalente. Aquí no vamos a utilizar otros procedimientos, miren. 1/2 más 1/4. Pues esto es la mitad, pero lo puedo convertir a cuartos. 1/2, pues hago lo mismo, lo multiplico por 2 y el 2 por 2. Y me va a dar 1 por 2, son 2 y 2 por 2 son 4. O sea, ya tengo 2 cuartos. Esta fracción la convertí a 2 cuartos. Y ahora le sumo lo de esta fracción que es 1 cuarto. 2 cuartos más 1 cuarto es igual a 3 cuartos. ¿Qué hicimos aquí? ¿Por qué elegimos el 2? Porque ocupábamos un número que al multiplicarlo por 2 nos diera 4 para que el denominador fuera el mismo. Por eso elegimos este 2 y este de acá.
Bueno, si ponemos un 2 aquí abajo, multiplicamos por 2, debemos de hacer lo mismo acá arriba. Eso es con fracción equivalente. Y miren qué sencillo fue. Ahora un entero. Ya también vimos este tema de un entero. Dijimos que si el denominador, por ejemplo, es 8, para tener un entero, pues el de arriba también lo ponemos en 8, o sea, 8 partes de 8. Si el de abajo es 2 y el de arriba, para que sea entero, debe de ser 2. Y este entero vale lo mismo que este entero. Simple y sencillamente que está representado con diferentes números. Bueno, entonces si yo ya tengo el 1 aquí y le voy a quitar 5 octavos, pues a mí me conviene convertir este entero en octavos. O sea, poner 8 octavos y ahora sí restarle 5 octavos. Le puse 8 octavos porque la fracción de acá tiene octavos. Entonces a mí no me serviría ponerle, por ejemplo, 2 medios y luego restarle 5 octavos, porque voy a tener denominadores distintos y esto me va a complicar el procedimiento. Entonces hago y convierto el entero al denominador que ya tengo. Entonces 8 octavos y aquí es 5 octavos. Otra manera de hacerlo, pues es como decir cuánto le falta a 5 octavos para llegar a 1. Y pues aquí también nos podemos dar cuenta que son 3 octavos. 2 cuartos más 3 cuartos. Bueno, pues esta está sencilla, tenemos el mismo denominador, entonces nada más sumamos los numeradores. 2 más 3 son 5, como es lo mismo, lo pasamos igual, 5 cuartos. Y aquí ya si lo queremos convertir a enteros, pues es un entero y un cuarto. Recuerden que si tengo cuartos abajo, para completar el entero debo tener el 4 arriba. Entonces si yo tuviera el 4 arriba, me quedaría un cuarto de más, que es este. Muy bien, pues eso fue todo en cuanto a fracciones. Ahora nos vamos a pasar a decimales. En los decimales, en estos momentos vamos a enfocarnos en décimos y centésimos, como lo vemos aquí. Hay que familiarizarnos mucho con estos términos, con estos nombres. Todo lo que está acá son enteros, ¿no? Los números que nosotros conocemos. Este se llama décimos, los primeros que aparecen después del punto, y estos se llaman centésimos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues los décimos, cuando yo completo 10 décimos, se forma un entero. Y cuando yo completo 100 centésimos, se forma un entero. Sin embargo, vamos a ver ahorita cómo los leemos. Cuando ustedes escriben un número, por ejemplo, 458, estas son las centenas, decenas y unidades. Cuando yo escribo un número, no lo leo así, 4 centenas, 5 decenas, 8 unidades. Este es el número 4 centenas, 5 decenas, 8 unidades, ¿verdad que no? ¿Qué hacemos? Lo leemos corrido, 458 unidades, o nada más 458. Pero siempre le damos, a final de cuentas, terminamos con esto, las unidades. Acá en los decimales es lo mismo. Por ejemplo, yo aquí tengo el 0.25, pero este yo no lo voy a leer como 0.2 décimos 5 centésimos. Yo le voy a dar el nombre del último número que tiene aquí, ¿sí? De la última posición. Entonces sería 0.25 centésimos. Y yo cuando complete 100 centésimos se va a formar un entero, ¿sí? Entonces, aquí son 25 centésimos. Obviamente yo aquí tengo 5 centésimos, pero entonces este vale por 20 centésimos. Por lo tanto, un décimo son 10 centésimos. Y cuando yo junto 10 décimos, pues se forma otro entero o se forman 100 centésimos, que es lo mismo, ¿no? Entonces, un entero es igual a 10 décimos. Pero también es igual a 100 centésimos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y hay que saber ubicar los décimos y los centésimos. Ahora sí, vamos a pasarnos a los ejercicios, miren. ¿Por qué les digo que es muy importante todo esto? Aquí dice el doble de 0.35. ¿Qué es lo que tengo yo? 35 centésimos. Entonces el doble de 35 centésimos son 70 centésimos. Por lo tanto es 0.70. Y recuerden, bueno, aquí también esto sería igual a 0.7 décimos. Nada más así. ¿Por qué? Porque recuerden que un décimo es igual a 10 centésimos. Entonces, como yo tengo 70 centésimos, pues es igual a 7 décimos. Eso es muy importante también conocerlo. Cuando yo tengo mi punto decimal y luego tengo enteros, pero si al final tengo un 0, se lo puedo quitar y representa lo mismo. Es decir, vamos a suponer que yo tengo ese número, tengo el 0.23, tengo el 0.2300,
Esto vale lo mismo, ¿sí? Es igual, porque son 230, aquí son milésimos ya, aquí son 23 centésimos, aquí son 2310 milésimos, pero tienen el mismo valor. Es como las fracciones que mencionábamos, las fracciones equivalentes, valen lo mismo. Y por eso acá lo escribimos así. Ahora, aquí dice el doble de 0.6. Ok, son 6 décimos. Muchos al inicio escriben esto, 0.12. Pero esto no está bien, porque aquí son 6 décimos. Entonces 6 décimos más 6 décimos me va a dar 12 décimos. Pero 12 décimos no se escribe así, porque entonces serían 12 centésimos. Si yo escribo nada más, por ejemplo, si yo digo, pues son 12 décimos, pues sí está correcto, es una respuesta correcta si yo escribo 12 décimos. Sin embargo, la manera más correcta todavía, o lo que se espera que respondan, es que ustedes conviertan 10 décimos a un entero y les quedarían 2 décimos. Entonces sería 1.2 y esa sería la respuesta correcta. Entonces el doble de 0.6 no son 0.12, es 1.2. 12 décimos, 10 décimos hacen un entero y quedan 2 décimos. Entonces por eso se escribe así, 1.2. Nos pasamos a la siguiente que dice la mitad de 4.8. Aquí no hay tanto problema porque el entero tiene una mitad en números enteros y los 8 décimos los podemos dividir entre 2. Entonces la mitad de 4 son 2 y la mitad de 8 son 4, 2.4. La mitad de 4.3, aquí sí tenemos que hacer un ajuste. ¿Por qué? Porque el 4 sí tiene mitad, entonces yo puedo decir pues es 2 punto y algo. Pero el 3 pues no tiene mitad, ¿verdad? Es 1.5. Yo no puedo poner así, 2.1.5. Es incorrecto, un número nada más puede tener un decimal, un punto. ¿Qué hacemos? Convertimos, como estos son décimos, vamos a convertir a centésimos. Recuerden que un décimo tiene 10 centésimos. Por lo tanto, no va a ser 4.3. Lo vamos a convertir a 4.30 centésimos. ¿Sí? Es lo mismo. 4.3 décimos es igual a 4.30 centésimos. Pero ahora sí le podemos sacar mitad al 30. O sea, al 4 la sacamos y nos queda 2. Ahora, ¿cuánto es la mitad de 30? 15. Y eso es lo que vale. 2.15. La mitad de 4.3 es 2.15. Otro de los errores comunes que encontramos cuando se comparan números es que si yo pongo, por ejemplo, el 0.8 y acá pongo el 0.25, muchos piensan que es mayor el 0.25, pero no es así. Estos son 25 centésimos, estos son 8 décimos. Pero para poder comparar números necesito que se llamen igual. O sea, si estos son centésimos, los voy a comparar con centésimos. Por lo tanto, los décimos los convierto a centésimos y me van a dar 80 centésimos. Ahora sí, ¿cuál es mayor? ¿0.80 o 0.25? Como son 80 centésimos y son 25 centésimos, ahora sí puedo hacer la comparación directa y este es mayor. Bueno, seguimos con la otra que dice 0.15 más 0.90. Bueno, esta es algo similar a la que hicimos acá con el 0.6. ¿Por qué? Porque estas son centésimos y estos son centésimos. Si lo podemos sumar, 90 más 15 centésimos nos va a dar 105. Entonces, cuando yo tengo 100 centésimos, se forma un entero. Y aquí tengo 105, entonces tengo un entero y me quedan 5 centésimos. Pero recuerden, esto no lo voy a poner aquí, porque aquí van los décimos. Y como no tengo décimos, lo dejo en 0, pero sí tengo 5 centésimos. Entonces, 0.15 más 0.90 es un entero y 5 centésimos, tal como lo estoy representando ahí. En la otra dice 0.40 más 0.30. Bueno, pues esta es sencilla, como aquí habla de centésimos y acá también de centésimos, pues entonces son 0.70 centésimos. Les dije hace un momento, si le quieren quitar el 0, si un número decimal termina en 0, se lo pueden eliminar. Y en vez de 0.40 es 0.4 y en vez de 0.30 es 0.3. Entonces 0.4 más 0.3, 0.7. ¿Sí? Que es lo mismo que 0.70. Seguimos. 1 menos 0.4. ¿0.4 qué? Décimos. ¿Y cuántos décimos tiene un entero? Tiene 10.
Entonces sería 10 décimos menos 4 décimos, me quedan 6 décimos. 0 enteros, 6 décimos. Recuerden que esta es la posición de los décimos. Un entero menos 0.25, ¿qué? Centésimos. Esta es la posición de los centésimos. ¿Cuántos centésimos tiene un entero? Como su nombre lo dice, centésimos, tiene 100. Entonces 100 menos 25, 75 centésimos. ¿Cómo se escribe? 0 enteros y 75. ¿Sí? Así son 0.75 centésimos. Y la última, aquí no podemos sumar directamente esto, miren, porque son 3 décimos, o sea 0.3 más 0.35 son 3 décimos más 35 centésimos. Como estamos hablando de cosas distintas, no las podemos sumar directamente, pero sí podemos convertir a centésimos. En vez de 0.3 le vamos a poner 0.30 y ahora van a ser centésimos. O sea, 3 décimos es igual a 30 centésimos. Y como ya estoy hablando de centésimos acá también, ahora sí puedo sumar. 0.30 más 0.35 es igual a 0.65. Y esta es la respuesta correcta. Porque aquí también volvemos al mismo error de algunas ocasiones, que es 0.3 más 0.35. Muchos creen que es 0.38. Pero esto es incorrecto. Tenemos que convertir al mismo término que estamos utilizando, ¿no? Si es centésimos acá, pues debemos utilizar centésimos. Bueno, chicos, pues les dejo este video para que se apoyen en sus actividades y nos vemos en el siguiente video.